En mayo de 1997, un empresario valenciano compró un club de fútbol de segunda división por 432.000 euros. 2 años después, otro empresario alicantino hizo algo parecido. Hoy, uno de esos clubes es campeón de Europa League. El otro no es dueño de su estadio. Esto no es una historia de suerte, es una historia de decisiones. Antes de entrar en lo que hizo cada uno, necesitamos establecer algo que casi nunca se dice. El Hércules de Alicante partía con más. Alicante tiene 330.000 habitantes. Villarreal tiene 50.000. El Estadio Rico Pérez tiene capacidad para casi 30.000 espectadores. El Madrigal, el estadio del Villarreal, apenas llegaba a los 7.500. El Hércules era en 1999 el segundo club por historia de la Comunidad Valenciana, solo por detrás del Valencia. Lo digo porque lo que viene después no se explica por el tamaño de las ciudades ni por los recursos iniciales. Se explica por otra cosa. Fernando Roig llegó al Villarreal en 1999 con una promesa: llevar al equipo a Primera División en 3 años. Lo consiguió en 1. Pero lo que más me interesa no es el ascenso, es lo que hizo al mismo tiempo. En 1998, apenas un año después de su llegada, inició la construcción de una ciudad deportiva. No había cantera estructurada, no había instalaciones propias, no había nada. Y Roig decidió que lo primero era construir la base. Inaugurada en 2002, 5 años después, el Villarreal estaba en semifinales de la Champions League. Mientras tanto, en Alicante, el Hércules vivía su primera suspensión de pagos. Era el año 2000. Ortiz llevaba en el club apenas unos meses. Hay una figura en esta historia que no aparece en los titulares y que creo que es clave para entender el Villarreal. José Manuel Llaneza llegó al club en 1994, 3 años antes que Roig. Era el gerente, el hombre que gestionaba el día a día cuando el club todavía era una entidad modesta. Fue él quien convenció a Fernando Roig para hacerse cargo del proyecto en 1997. Roig llegó al Villarreal porque Llaneza lo trajo. Y Roig lo supo desde el principio. Le dio continuidad, le amplió responsabilidades: gerente, consejero delegado, vicepresidente, 28 años en el club. En 2013, Roig decidió ponerle nombre a la ciudad deportiva que llevaban años construyendo. No eligió el suyo, eligió el de Llaneza, en vida, no a título póstumo. Llaneza recibió ese reconocimiento en 2013, cuando todavía podía verlo. Murió en enero de 2022. La ciudad deportiva ya llevaba 9 años con su nombre en la fachada. Eso, en mi opinión, dice todo sobre cómo Fernando Roig entiende lo que es un club de fútbol. En el verano de 2010, el Hércules ascendió a Primera División y tomaron una decisión. Ficharon a David Trezeguet, libre de la Juventus. Ficharon a Royston Drenthe, cedido por el Real Madrid. Ficharon a Nelson Valdez, del Borussia Dortmund. La plantilla más cara y mediática de la historia del club. En la segunda jornada de Liga, el Hércules ganó en el Camp Nou por 0-2. Fue uno de los resultados más sorprendentes de la historia reciente del fútbol español. Parecía el inicio de algo grande. Ese mismo año, el club descendió. El club entró en crisis y desde ese momento el Hércules no ha vuelto a Primera División. En ese mismo año de 2010, el Villarreal terminó cuarto en la Liga y llegó a las semifinales de la Europa League. El Villarreal también descendió en 2012. Un gol de Falcao en el minuto 88 de la última jornada contra el Atlético de Madrid. Duro, inesperado, doloroso para una afición que llevaba años en primera. ¿Qué hizo Roig? Redujo su participación en Mercadona para inyectar liquidez en el club. Contrató a Marcelino García Toral para dirigir el equipo en Segunda División y un año después, en 2013, el Villarreal volvió a Primera, sin dramas institucionales, sin cambiar el modelo, sin buscar culpables. El Hércules, tras su descenso de 2011, tardó más de 10 años en estabilizarse.
Pasó por segunda B. En 2021 llegó el peor momento de sus más de 100 años de historia, la cuarta categoría del fútbol español. Volvamos a esa ciudad deportiva que Roch empezó a construir en 1998. De esas instalaciones han salido, entre otros, Rodri Hernández, Balón de Oro 2024, Gerard Moreno, Pau Torres, vendido por 33 millones, Alex Baena, vendido por 42 millones, Nicolas Jackson, vendido por 37 millones, Jeremy Pino, vendido por 30 millones. Esos traspasos no son casualidad, son el resultado de una inversión sostenida durante más de 20 años en instalaciones, entrenadores de cantera y un modelo de desarrollo de jugadores. Y son también la principal fuente de ingresos que ha permitido al Villarreal mantener el equilibrio económico, contratar nuevos jugadores y seguir creciendo sin endeudarse. La ciudad deportiva no fue un gasto, fue el negocio. En 2021 el Villarreal conquistó la Europa League. Eran el club de la localidad más pequeña en ganar un título europeo en la historia del fútbol. Una ciudad de 50.000 habitantes. Ese mismo año el Hércules descendía a la cuarta categoría del fútbol español. Hoy, el Villarreal opera con un presupuesto de 215 millones de euros. Compite en la Champions League por segundo año consecutivo. Y tiene 0 concursos de acreedores en toda su historia. El Hércules milita en Primera Federación. No es dueño de su estadio. No tiene ciudad deportiva. 25 años de decisiones. Cada uno tomó las suyas.